Buenos días, ¿cómo están? En esta mañana de jueves, donde le damos gracias a Dios el poder estar reunidas juntas, el poder estar considerando su palabra en este tiempo juntas, aunque de esta manera es tan diferente, de verdad que les hemos extrañado muchísimo, yo las he extrañado mucho, esos jueves que teníamos ahí para poder congregarnos, orar, estar animándonos unas a las otras. Pero sabemos que pronto pasará esta situación y podremos alegrarnos nuevamente en estar conviviendo una vez más todas juntas. Mientras oramos por cada una de ustedes, pidiéndole al Señor que su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su paz esté sobre cada uno, aún su salud. Y damos gracias a Dios por las cosas que Él está obrando en todos y cada uno. Sé que para algunos ha sido un poquito más complicado que para otros, pero sabemos que el Señor está presente en medio de nosotros y eso es lo que nos da esa confianza y esa certeza que aún todo esto nos está permitiendo conocerle cada día más y más y más. Porque de esto se trata todo esto, si no estaríamos nada más perdiendo el tiempo, pero le damos gracias a Dios que Él nos está llevando más a lo profundo con Él. Y yo creo que es precisamente de lo que vamos a estar hablando un poquito en esta clase, donde nos estamos acercando al fin de este ciclo, de lo que hemos venido estudiando durante todos estos jueves de este semestre, con respecto a la parábola del sembrador. Y yo no sé si usted se dio cuenta de lo mismo que yo he podido disfrutar y darme cuenta que cuánta vida hay en cada uno de los versículos que hemos podido estar estudiando. De verdad que, como dice la Escritura, su palabra es eterna y esta no pasará y esta no cambia. Y hay una profundidad en ella tremenda donde podemos estar conociéndole cada vez más, y eso es lo que emociona nuestro corazón. Así es que acompáñenme a Mateo 13, vamos a leer una vez más Mateo 13, y no voy a leerlo todo. Yo sé que durante este semestre iniciamos desde el primer capítulo hasta el versículo 23, y el Señor nos fue llevando en diferentes aspectos, de diferentes maneras, en cada uno de esta porción de la Escritura, de esta porción del capítulo 13. Pero ahorita en esta mañana vamos a leer a partir del versículo 18, donde Jesús ya está dando la explicación de la parábola. En el versículo 18 dice: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y bueno, vamos a seguir escudriñando lo que viene en este versículo 23. Yo creo que todo lo que acabamos de leer y lo hemos, como les decía hace un momentito, lo hemos estado estudiando, y cuántos aspectos, y nos hemos podido aún descubrir cada una de nosotras, si nos hemos encontrado en alguno de los otros versículos, en qué condición estamos o en qué condición estábamos, y poder seguir presionando hacia adelante. Y aún en los últimos 2 jueves, la forma en la que nos explicaron todo esto de oír la palabra y de entenderla, y todo esto nos lleva a lo que Dios realmente anhela, que es que tú y yo podamos permanecer. De eso se trata el fruto, de que tú y yo estemos permaneciendo. Pero voy a volver a leer este versículo 23 y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y vamos a desglosar cada parte que está aquí. No voy a tocar nuevamente lo de oír,
ni tampoco lo del entendimiento, porque eso nos lo han, como les decía, nos lo han estado explicando los jueves anteriores, y esto se trata de verdaderamente tener nuestros sentidos espirituales apercibidos a la escritura, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está hablando. Pero vamos a desglosarlo nuevamente. Dice, el que fue sembrado en buena tierra. Vimos en los versículos anteriores que el que está junto al camino, el que está entre pedregales y el que está entre los espinos, pero aquí habla de una buena tierra. ¿Qué podemos hacer, ustedes y yo, para que nuestro corazón verdaderamente sea una buena tierra? Porque habla de la buena tierra y habla del fruto. Dos cosas que van una junto con la otra, porque no podemos hablar de un buen fruto si no hay una buena tierra. Dice la palabra misma que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces no puede dar fruto en sí. Entonces, forzosamente la semilla necesita caer en buena tierra. Y esa semilla, yo creo, de la cual está hablando inclusive esta parábola, se trata de la simiente de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer para que nuestra tierra verdaderamente sea buena? Mire, hay algo que me emociona con respecto a este versículo, porque acompáñenme a Juan 15. Vamos a estar estudiando muchísimo Juan 15. Yo no puedo terminar esta parábola si no es a la luz de lo que dice Juan 15. Y vamos a estar viendo este último versículo con lo que está aquí escrito. Y mire, en Juan 15:1, voy a comenzar leyendo lo que dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ok, ¿quién es el labrador? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, y esa es mi confianza, que también es tu Padre y es mi Padre, y Él es el labrador. Él es el que tiene que venir y labrar en cada uno de nosotros nuestra tierra. Él es el que viene y el que tiene que inclusive limpiar la tierra. Pero ahora lo único que depende de nosotras, lo único que nos toca a nosotros hacer es verdaderamente soltar nuestro corazón delante de Él, para que el Padre pueda venir y hacer la labor que a Él le corresponde. Yo tengo que abrir mi corazón y decirle, Señor, ese es el anhelo de mi corazón, ese es el anhelo de mi vida. Yo quiero ser la buena tierra, yo quiero ser la buena tierra. Mira, hace cerca de 6, 7 años el Señor comenzó a tratar este aspecto en mi vida y empezó esta parábola, y empezó a tratarla cada vez más y más y más fuerte, hasta llevarme al lugar donde lo único que yo pude clamar delante de Dios es precisamente eso. Señor, yo quiero ser la buena tierra. Yo quiero ser esa buena tierra donde tu simiente esté entrando, donde verdaderamente esa semilla esté cayendo y esté cayendo en esa buena tierra que empiece a dar el fruto que tú te mereces, porque el labrador es el dueño del fruto. Quiere decir que todo lo que sucede en esta tierra le pertenece al labrador, le pertenece al Padre. Por eso es que cada una de nosotras tenemos que llegar a ese lugar donde le estemos abriendo completamente el corazón a Dios, donde le estemos dando toda la autoridad a Dios para que Él venga y haga. ¿Qué es lo que hace el labrador? A veces el trato a la tierra no es tan delicado. La tierra tiene que ser tratada con fuerza, la tierra tiene que ser, a veces se le tiene que meter, yo no recuerdo ahorita, se me van las palabras, los nombres exactos de a lo mejor de la agricultora, no sé, no recuerdo ahorita las palabras, pero están los picos esos que creo que se llaman azadones, donde están golpeando la tierra y tienen que golpear la tierra de tal manera que esta tierra empiece a suavizarse, empiece a ablandarse, para que después se pueda sacar con facilidad todas esas piedras que pueden estorbar el crecimiento de la semilla, que pueden estorbar esa semilla que se está dando verdaderamente se empiece a arraigar en esa tierra. Y no solamente se tienen que limpiar las piedras, sino que también se tienen que limpiar todas las otras raíces que no sirven, porque si no se limpia esa tierra y se le siembra algo nuevo, entonces esa tierra va a crecer junto
con lo que no es, junto con otro tipo de hierba, y pueden ser hasta hierbas malas, que no le permitan a esta nueva simiente, a esta nueva semilla, empezar a arraigarse de una manera preciosa y perfecta, que le empiecen a estorbar y entonces empiecen inclusive hasta romper romper la raíz de la otra, de esta nueva simiente. Entonces, ¿qué tiene que ser el labrador? Limpiar. Tiene que limpiar, tiene que quitar todo aquello que no sirve de la tierra. Las piedras, la hojarasca, tiene que quitar esas raíces de otras hierbas, porque si usted continúa leyendo, hay una parábola más adelante que habla del trigo y la cizaña. Y el trigo lo siembra, lo pone el labrador, pero la cizaña vino y la puso el enemigo. Pero aquí esta parábola, cuando dice que el enemigo vino y puso la cizaña, entonces nos da claridad de que la tierra que el labrador ha preparado para que la simiente caiga es una tierra completamente limpia. Es una tierra que no tiene esa parte de la cizaña, sino que ya fue completamente desarraigada toda esa hierba mala, ya fue completamente limpiada, para que entonces esta tierra, esta simiente, a la hora de caer en la tierra, pueda comenzar a dar un buen fruto. Ok, entonces, ¿qué sucede con nuestra vida y con nuestro corazón? Por eso les decía yo hace un momentito, lo que cada una de nosotros tenemos que estarnos asegurando es que le estamos abriendo completamente el corazón a Dios, de tal manera que le estamos permitiendo a Él que Él venga y desarraigue hasta lo más profundo todo aquello que nos servía, todo aquello que puede ser una hierba mala, todo aquello que puede dar muerte a esta nueva simiente, todo aquello que inclusive puede ahogar esa tierra, que venga y que con ese pico labre nuestra tierra, con ese pico le dé todo el golpe que necesita la tierra con tal de que la ablande. Y aún inclusive la tierra necesita abono, y a veces ese abono, o más bien todo el tiempo, si ustedes saben, el mejor abono es el excremento de los animalitos, ¿verdad? Y a veces, fíjense qué cosa tan increíble, a veces aún en nuestro corazón Dios permite situaciones adversas a nosotros. A veces, miren, se los voy a poner de una manera más sencilla y tangible para que nos podamos ir entendiendo. A veces hasta permite esos malos tratos de las otras personas, a veces hasta permite todas esas situaciones que nos están rodeando, que son adversas a nuestra vida, porque eso va a venir a abonar de tal manera que esté causando en nosotros darnos cuenta, por ejemplo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra todo hueste y principado de maldad. Entonces yo empiezo a ver que todo lo que está sucediendo a mi alrededor no lo voy a tomar de una forma personal o de una forma de agresión hacia la otra persona o de desquite ante cualquier situación o circunstancia en mi vida, sino como todas esas cosas lo único que van a empezar a causar en mi vida es que la simiente que está siendo puesta, esta nueva simiente, comience a crecer en mí y entonces dé el fruto que verdaderamente el Padre merece que se le dé. Ahora, no estoy hablando de dejarnos en el sentido de que nos pisoteen, de que pisoteen nuestra dignidad. No estoy hablando, no me malentiendan, no me estoy yendo hacia ese sentido, sino que lo que quiero que nos comprendamos, porque a veces nos desespera y decimos, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto otro? Y no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo en cada una de nosotros es desarrollar un carácter, pero desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestra vida, desarrollar ese carácter que se levante, agradando al Padre. Por eso le estoy diciendo, no es una cuestión de, pues si me están haciendo que me hagan y me dejo y entonces me pongo como tapete para que se limpien los pies sobre mí. No estoy hablando en ese sentido. Por eso
esta parte de la Escritura, este versículo habla del que oye y entiende. Necesitamos captarlo con entendimiento, porque si no podemos estar malentendiendo absolutamente todo, y no se trata de eso, sino que se trata de que aún es todas esas situaciones, todo ese abono que está entrando en nuestra vida, no es como para, pues le regreso mal por mal, ¿sí me estoy dando a entender? Sino exactamente esté sucediendo lo que dice en la palabra, voy a contestar o voy a vencer el mal con el bien. ¿Por qué? Porque esa simiente está entrando a esta tierra, está siendo sembrada aquí. Y mire, vamos a seguir leyendo ahí Juan 15. Ahí Juan 15, como lo dice Mateo 13, 23, dice que parte cayó en buena tierra. A ver, vamos a regresarnos primero a Mateo 13, 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Bueno, ahorita vimos la única manera de que podamos ser una buena tierra, es que ustedes y yo estemos permitiendo que el labrador esté trabajando en nuestra tierra. Y al final del día, lo que tiene que producir nuestra tierra o esa buena tierra, lo que tiene que producir esa buena tierra es el fruto. Y el dueño del fruto es el Padre. El que se va a llegar la ganancia del fruto es el Padre. Ni siquiera somos nosotras mismas. Pero aún así recibimos una bendición enorme. Porque si nosotras estamos haciendo lo que al Padre le agrada, si nosotras estamos llevando a cabo lo que Dios anhela en su corazón, mire que las más bendecidas somos cada una de nosotras, las que verdaderamente vamos a estar viviendo una vida plena como Jesucristo nos lo vino a presentar. Vamos a ser cada una de nosotras, verdaderamente estaremos viviendo la vida en su plenitud completa. Entonces, por eso todavía, pues sí, el labrador es el que gana, el labrador es el que recibe el fruto, el labrador es el que se lleva la ganancia, pero tú y yo, en esa ganancia que le estemos dando al Padre, seremos las más bendecidas en nuestra vida. Entonces, miren lo que continúa diciendo Juan 15, versículo 2. Os voy a empezar nuevamente desde el 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes, nosotras, somos, y mi padre es el labrador. Esa es la primera declaración de Jesús. ¿Quién es Él y quién es el Padre? Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Quiere decir que hasta Jesús pasó por ese proceso, donde su tierra estaba siendo completamente labrada, estaba siendo completamente trabajada. La tierra aún de Jesús tuvo que ser labrada por el labrador, porque Él es la vid. Para que la vid pueda ser sembrada, tiene que haber una tierra que esté lista para recibir esa vid y tener los cuidados específicos que ésta necesita tener. Ahora, el Padre es el labrador. Ahora, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y empieza a hablar del pámpano en general, pero hace una declaración aquí Jesucristo donde dice, todo pámpano que en Jesucristo no lleva fruto, entonces será quitado. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces fíjense, el labrador no solamente va a venir y va a preparar la tierra, no solamente va a venir y va a dejar esa tierra, como lo veíamos hace un momentito, labrada de tal manera que la ablandó, de tal manera que le limpió, que le quitó todas las piedras, que quitó todos los espinos, que quitó toda la mala hierba, que quitó todo aquello que no sirve y que además la abonó, la preparó para que entonces pudiera recibir esa semilla, sino que aún dice, cuando empiece a llevar fruto, va a ser nuevamente limpiado. Y cada día nosotros tenemos que pasar por ese proceso de limpieza en nuestra vida, ese proceso de ser trabajadas por el Padre. Por eso les decía yo hace un momentito, no es algo que de una ocasión, como les dije, hace 7 años yo empecé a clamar al Señor y decirle, quiero ser la buena tierra, sino es un proceso por el cual tenemos que estar pasando de continuo todos los días en nuestra vida, donde el Padre esté limpiando nuestra vida.
esté limpiando de constante esa tierra, esté limpiando nuestro corazón. Y no solamente la tierra, sino aún el fruto que se está dando. Ese fruto tiene que ir transformándose. Y ahorita un momentito más adelante vamos a hablar del fruto, pero primero quiero dejar bien establecido esto. Luego dice, ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado. Fíjense esas palabras de Jesús. Hace una declaración. Quiere decir que nuestra tierra ya está lista para recibir esa simiente de Jesucristo en nosotros, para que empiece a dar fruto. Y luego dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Entonces nos ha estado dando aquí una enseñanza. Así como la vid, como los pámpanos y los cortas de la vid ya no pueden llevar más frutos. La única manera en la que el pámpano puede dar fruto es permaneciendo en la vid, después de que el Padre ha limpiado nuestra tierra, después de que el Padre nos ha limpiado por medio de la palabra, ha venido a limpiarnos a cada uno de nosotros. Tiene que seguir esta limpieza de continuo, pero nuestra responsabilidad es permanecer en la vid. Y la vid tiene que permanecer en nosotros. Mira, a mí algo que me encanta aquí, vamos a terminar el versículo 5, porque yo empecé leyendo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Fíjese, esta cuestión es de dos vías. Yo tengo que permanecer en Jesucristo y Jesucristo tiene que permanecer en mí. Ahora, yo puedo decir que estoy permaneciendo en Jesús, pero ¿qué dice Él de mí? Tiene que haber testimonio en nuestra vida de que tú y yo estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros. No es nada más por lo que tú y yo podamos decir, no es nada más por lo que tú y yo podamos sentir, sino que verdaderamente nos tenemos que estar asegurando que yo estoy permaneciendo en Él y Él en mí por el testimonio que Él esté dando en mí, en mi propia vida. Jesús tiene que dar testimonio de que está permaneciendo en mí. Es una cuestión de dos vías, es una cuestión de una relación, es una cuestión de un encuentro entre Él y nosotros. Y yo no sé si usted ya se dio cuenta, en estos 5 versículos, ¿cuántas veces habla la palabra permanencia? Fíjese, vamos a leerla nuevamente. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Nada más voy a leer del 1 al 5. Después vamos a darnos cuenta cómo todavía lo repite una y otra vez. Juan 15, esto de permanecer. Empieza diciendo nuevamente el 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Miren, en 5 versículos, 4 veces esta palabra repetida. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra que se repite durante 4 veces? Mire, quiero decirle lo que la palabra permanecer significa. Permanecer significa mantenerse sin cambios y sin mutaciones. Significa habitar o vivir en, permanecer fiel, continuar, esperar con expectativa,
estar, subsistir, persistir, mantenerse, continuar, durar, residir. Todo esto significa la palabra permanecer. Quiere decir que ese es un estado de vida. Es una manera en la que ustedes y yo tenemos que estar habitando constantemente en nuestra vida. Es una manera en la que nosotros tenemos que estar viviendo en una continua permanencia. No es un ratito sí, un ratito no, o hoy sí, mañana quién sabe, al rato dependiendo cómo me siento, aún si ahorita me enojo con Dios, pues ahorita no, ¿verdad? No, no pueden haber ese tipo de fluctuaciones en nuestra vida, porque cuando hay ese tipo de fluctuaciones en nuestra vida, lo que viene a suceder es que corremos el peligro de estar junto al camino, de estar entre pedregales, o de que los espinos empiecen a crecer en nuestra tierra. Y entonces los afanes de este siglo, como lo veíamos, ¿verdad? Todo lo que nos rodea nos empieza a llevar y nos empieza a mover y empieza a dictaminar la manera en la que nosotros tenemos que vivir. Sin embargo, la única manera que podemos vivir o la que debemos de vivir en esta tierra es permaneciendo en esa vid. Esa vid que es de la cual el pámpano va a sacar toda la vida. El pámpano va a sacar todo cuanto necesita. El pámpano se nutre de la vid. El pámpano recibe el agua de la vid. El pámpano recibe la fuerza de la vid. El pámpano recibe la vida de la misma vid. El pámpano por sí solo no puede hacer absolutamente nada, como Jesucristo nos lo expresa en estos 5 versículos. Y por eso es tan enfático en decirnos a nosotros y nos pone esta ilustración tan perfecta y tan preciosa de lo que es un pámpano y de lo que es una vid. Y nos llama a nosotros los pámpanos, aquellos que estaremos dando ese fruto, porque estaremos permaneciendo, estaremos unidos, estaremos, mire, ni siquiera pegados, porque nos pone el ejemplo de algo completamente vivo. Nosotros, en lo natural, usted no puede cortar un pámpano y después tratar de pegarlo, después tratar de unirlo. El pámpano o la vid y el pámpano son uno solo. Y esa es la manera en la que Jesucristo nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué? Vamos a regresar a Mateo 13, versículo 23. Ahí Mateo 13, versículo 23 empieza a decir: buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y entonces da fruto. Ahora sí, vamos a regresar al versículo, a Juan 15. Aquí en lo que yo les leí, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero nos habló, si no me equivoco, de 1, 2, 3, hasta aquí 3 tipos de fruto diferente. Y mire, vamos a empezar a ver, porque en nuestro caminar con el Señor, siendo sus discípulos, anhelando que su vida sea establecida en cada uno de nosotros y deseando llegar a esa estatura del varón perfecto, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, porque tiene que ver con el producir fruto, tiene que ver con el producir, como lo dice Mateo 13, 23, al 30, al 60 y al 100 por 1. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero fíjese, aquí nos habla de 3 diferentes tipos de fruto. ¿O no es cierto? Nos habla de 4 tipos de fruto. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Fíjese, hay pámpanos entonces, porque Jesús hace una declaración en el versículo 5: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pero aquí está diciendo que hay pámpanos que no llevan fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Wow! ¿Cuánta necesidad tenemos de que nuestra vida, de que nuestra tierra produzca el fruto, de estar permaneciendo en esa vid? Porque si no llevamos fruto,
Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si no hay fruto en nuestra vida, seremos completamente quitados. Y hace un momentito yo le decía que Jesús pone ejemplo de un organismo vivo. Y si usted corta el pámpano, es imposible que ese pámpano vuelva a pegarse a la vid. Una vez cortado, no vuelve a pegarse a la vid. Y vea qué es lo más tremendo. ¿Quién es el que corta el pámpano? Cuando tu vida y mi vida no está dando el fruto que el labrador está esperando, porque acuérdese que el labrador es el dueño. El labrador es aquel que se tiene que llevar toda la ganancia. Cuando nuestra vida no está dando el fruto que hace que el labrador gane, dice aquí, todo aquel que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Quita ese pámpano. Y todo aquel que lleva fruto, ese es el segundo, uno es sin fruto, aquel que corre riesgo de por no llevar fruto se ha quitado. Después viene aquel que lleva fruto. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 13:23? El que oye y entiende la palabra, este lleva fruto. Pero Jesús nos hace aquí una enseñanza tremenda en Juan 15, aunado con esa parábola. No solamente necesitamos llevar fruto, sino lo va a limpiar ¿para qué? Para que lleve más fruto. Esta es otra parte del fruto. Sin fruto, fruto y más fruto. Porque con Dios todas las cosas van en aumento. El corazón y el anhelo de Dios es que tú y yo no nos estanquemos en ningún área. Lamentablemente, el que no lleva fruto no tiene solución. Ese es quitado. Pero el que lleva fruto, no importa si es poquitito o es bastante fruto, este que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve todavía más fruto. Pero luego vámonos al versículo 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ya hace una declaración más directa. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que anhelan andar conmigo, ustedes que han deseado aprender de mí, ustedes que desean, que han tomado la decisión de que yo sea su maestro y que estemos completamente unidos, ustedes y yo, les hago una declaración. Ustedes tienen que permanecer en mí y yo tengo que permanecer en ustedes. ¿Por qué? Porque miren lo que va a suceder. Este va a llevar mucho fruto. Ya pasó de fruto y va a seguir siendo limpiado por el Padre y tenemos que seguir siendo limpiados constantemente, pero entonces tenemos que estar asegurando para llegar hasta aquí de una cosa, de esa palabrita que leímos que se repitió 4 veces en 5 versículos que habla de permanecer. Esa es la declaración que hace Jesucristo aquí en el versículo 5 de Juan 15. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. Porque el Padre es el labrador. Él es el dueño del fruto. Él es el dueño de la ganancia. Y ustedes y yo nos tenemos que estar asegurando. Pero mire, hasta aquí el Padre nos sigue ayudando. Hasta aquí el Padre nos sigue dando, nos sigue limpiando, nos sigue llevando a que ustedes y yo demos más y más y más y más. Ahora por el otro lado, vamos a seguir leyendo, poniendo atención. Y en esto que vamos a seguir leyendo en Juan 15, llevamos hasta ahorita 4 clases de fruto, como 4 veces la palabra permanecer ha sido repetida. A ver, vamos a seguir leyendo el versículo 6 en adelante. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen
y los echan en el fuego y arden. Fíjense, aunque no nos damos cuenta de una cosa, aquí hay un fruto más implícito, porque separados de él, dijo Jesús, y hasta aquí ya llevamos 5 veces que se ha repetido la palabra permanecer. Fíjate, aquí dice, el que en mí no permanece. Si no hay permanencia en Jesucristo, ¿qué tipo de fruto vamos a estar dando? Ustedes díganme. Me falta otro dedo por acá, pero en realidad empieza en el mal fruto o en el fruto malo. Cuando no hay una permanencia en nuestras vidas, en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, en un constante de estar viviendo todos los días, comienza a levantarse uno más por acá, que voy a tomar por ejemplo para que lo distinga de todos los demás, el fruto malo. Ahora, póngame mucha atención. El fruto malo todavía tiene solución, porque el fruto malo pudo haber estado aquí, o pudo haber estado acá, o inclusive acá, o todavía hasta acá si usted quiere, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el momento en el que dejó de permanecer en Jesucristo, empieza a dar un fruto malo. Ahora corre un riesgo muy tremendo. Yo no me atrevería a correr ese riesgo, porque dice ahí que ese será echado fuera como pámpano, como este mismo pámpano que vimos anteriormente. ¿Se acuerda que no da fruto? ¿Sí? ¿Se acuerda? O así que mis manos me están ayudando para dar esta clase. Llevamos 5 permanencias, más este fruto malo y este fruto y el fruto malo. Y vimos en el versículo 2 que el que no lleva fruto, ese pámpano que no da fruto, lo iba a cortar. Pero aquí en el versículo 6 dice que ese pámpano será echado fuera y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces hay un riesgo tremendo en estos dos. Este es algo tremendo, de verdad. Hago mucho hincapié, porque es algo que no podemos pasar por alto, lo que dice la Escritura aquí en el versículo 2. Que tú y yo estemos en Jesucristo y no estemos dando fruto, es cortado. Todavía que es el fruto malo, tiene un poquito más de esperanza si recapacita. Porque este fruto malo puede regresar acá, se agarra la onda y se da cuenta a tiempo de cómo está siendo su fruto. Y de regresar a ese lugar de permanencia en Jesucristo. Porque para volverse fruto malo, mire lo que sucedió. El que en mí no permanece. Aquel que no pudo permanecer, entonces se pasa de este lado y comienza a dar un fruto malo. Pero como les decía hace un momentito, todavía hay una oportunidad de voltear hacia el cielo y decir: Señor, quita todas estas piedras. Yo no quiero estar junto al camino. Yo no quiero que los afanes de este siglo tomen autoridad sobre mi vida. Yo quiero permanecer en ti. Señor, me necesito permanecer en ti y tú en mí, asegurándome, Jesús, que tú estás permaneciendo en mí, porque entonces puedo regresar a dar fruto. Puedo regresar a estar, porque todavía no he sido cortado. Pero el que es cortado ya no se puede volver a pegar a la vid. Y todavía puede regresar y puede volver antes de ser cortado. Mire, ¿sabe de quién me hace recordar? ¿Qué ejemplo me hace recordar el de este fruto malo? La vida, hay 2 ejemplos. Primero pensé en Judas. Judas estaba con Jesucristo. Judas escuchó todas las enseñanzas de Jesucristo. Judas escuchó lo que ustedes y yo estamos escudriñando en este tiempo, y lo escuchó por los labios de Jesucristo mismo. Mateo 23, Mateo 13, Juan 15, todas estas enseñanzas
las tomó Judas. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Judas? Judas no quiso cambiar la condición de su corazón. Judas no permitió que el Padre viniera y labrara esa tierra. Y Judas todo el tiempo tuvo una inclinación hacia el dinero. ¿Se acuerda aquel momento donde viene esa mujer con ese frasco de alabastro y viene a lavarle a Jesucristo los pies y le está ahí lavando los pies? ¿Y qué es lo primero que piensa Judas en su corazón? Uy, ¿a cuántos no hubiera servido? ¿A cuánta gente no hubiera dado de comer ese perfume? Yo no sé para qué se gastó así. Y Judas no estaba pensando en los pobres. El corazón de Judas no estaba puesto en los pobres. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Jesús mismo dice que él, o ahí está escrito en Mateo, está escrito que Judas sustraía dinero de la bolsa. Él llevaba la bolsa, él llevaba, yo creo que aquellas ofrendas, todo lo que se le daba a Jesús, él llevaba ahí. Y dice que él sustraía dinero de ahí. Quiere decir que él no permitió que la condición de su corazón fuera transformada. Pero mire el amor de Jesucristo. Mire en lo que Jesucristo está inclinado, o hasta dónde sigue él haciendo la obra. Aun cuando después Judas le había entregado, aun cuando después Judas había ido ahora sí que a vender a su maestro por 30 piezas de plata, dice ahí la escritura. Cuando viene con aquellos soldados romanos, ¿ustedes se acuerdan qué palabras salieron de la boca de Jesús? Jesús no lo regañó, Jesús no le recriminó, Jesús no le predicó. Jesús lo único que le dijo, en un tono completamente de amor, tratando de restituir el corazón de ese hombre, que ese mal fruto que él estaba dando pudiera en ese momento traer un arrepentimiento en su vida y venir a formar parte de los otros, venir a permanecer en Jesucristo, entrar en esa permanencia. Cuando Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Y yo me puedo imaginar en el carácter de Jesucristo, y ahorita conforme vayamos entrando, ¿de qué se trata el fruto? ¿Cuál es el fruto que se tiene que estar reflejando en mi vida y en la vida de cada una de nosotros? Fíjese, le dio esa oportunidad a Judas de restituirse. ¡Qué cosa tan tremenda! Lamentablemente Judas no tomó la oportunidad. Pero hay otro ejemplo en Hechos. Mire, acompáñenme ahí rápidamente. En Hechos está luego después de Juan, y yo lo ando buscando casi al final por Apocalipsis. Imagínense cómo andamos en estos días. En Hechos, ahorita se lo digo, cuando Hechos capítulo 8 habla de Felipe y habla de un Simón. Mire, se lo voy a leer rápidamente para que estemos a tono en la misma historia, ustedes y yo. Hechos 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado un poquito antes, nos dice quién era Simón. Simón era un adivinador, era uno que trabajaba, dice en el versículo 11, dice que hacía artes mágicas y que había engañado mucho tiempo. Pero cuando recibió esa enseñanza de parte de, cuando escucha a los
a Felipe, dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense, él quería comprar lo que viene directamente de Dios con dinero. Quiere decir que hasta aquí su corazón todavía no había sido labrado, sí creyó en Jesucristo, pero no había permitido que esa tierra fuera labrada, y todavía seguía inclinado hacia el dinero. Él quería ese poder, y no sabía cómo obtenerlo, y pensó en comprarlo. Y miren cómo le contestan los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y mire la respuesta de este. Respondió entonces Simón, dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Entonces, vuelvo a insistir, tuvo esta oportunidad también, después de que le hablaron como le hablaron los profetas, o los apóstoles, perdón, tuvo esta oportunidad de decir: yo necesito a Jesucristo, que no venga esta maldad sobre mí. Y por eso les decía, a veces como que hasta se oye un poquito injusto, pero tienen más oportunidad estos. Ustedes y yo no podemos estar en la vid verdadera sin llevar fruto, porque si es así seremos cortadas. Ahora, si entendemos que Él es la vid, que el Padre es el labrador, que nosotros somos los pámpanos, hasta aquí hemos leído 5 veces cuán importante es, porque son las palabras de Jesucristo hablando directamente a nuestro corazón, que ustedes y yo permanezcamos para que estemos llevando fruto en Él. Y bueno, por el día de hoy, el tiempo yo creo que se nos ha acabado, pero quiero que se queden con esto en su corazón. Terminamos, yo creo que la próxima semana, escudriñando esta porción, y quiero volver a leer para que se queden con esto en su corazón que hemos estado escudriñando en Juan 15, lo que dice Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Fíjense por qué la importancia de lo que Dios nos ha estado hablando las enseñanzas anteriores. La necesidad, empezamos este semestre hablando precisamente del oír y del entender. Empezamos escudriñando esta parábola, pero empezamos con los versículos del 10 al 17. Vuélvanlos a leer. Ahí estuvimos estudiando y vimos cómo Jesús les empieza a decir a sus discípulos y empieza a hablarles del oír y del entendimiento. Y Él está dando por sentado, o ese es el anhelo de su corazón, que tú y yo estemos escuchando y estemos siendo entendidas de lo que Él nos está hablando en este tiempo. Por eso vuelvo a leer esto: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El fruto es la ganancia del Padre. Y hasta ahorita llevamos, creíamos que llevábamos 4, ¿verdad? ¿O cuánto? 4.
pero ya vimos que llevamos nada más vistos por encimita 6 tipos de fruto. ¿En dónde nos encontramos? Yo creo que cada una de nosotras tenemos este tiempo para ir delante de Dios y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Y clamar delante de Él: Dios, yo quiero ser la buena tierra. Quiero ser la buena tierra. Quiero ser la buena tierra, quiero dar fruto para ti, pero no me quiero conformar simplemente con dar fruto. Quiero, Señor, dar más fruto y quiero dar mucho fruto porque tú eres el dueño y para ti es toda la ganancia, Señor. Y yo quiero que tú ganes, que tú estés ganando, que tú te lleves toda la ganancia en mi vida. Yo las dejo con esto en el corazón, que estemos durante esta semana ahí delante de Dios, y el próximo jueves terminaremos con esta porción de la Escritura. Que Dios los bendiga, pero déjenme orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque sé que tú estás hablando en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sé que el anhelo de tu corazón es que cada una de nosotras seamos esa buena tierra, donde la vida está levantándose, donde esa vida está tomando esa vida tan preciosa y está tomando, Señor, está dando esos pámpanos que somos cada una de nosotras, y donde tú estás abriendo ese entendimiento en nuestro corazón, que el pámpano tiene que permanecer unido a la vid y la vid unido al pámpano, para que entonces lleve ese fruto que trae ganancia a ti como el labrador, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Por eso yo te pido, es precioso Espíritu de Dios, que tú vengas y nos muestres a cada una de nosotras en nuestro corazón que sigue estorbando para que podamos ser esa buena tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos todas las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Y primeramente, Dios, nos vemos el próximo jueves. Que Dios las bendiga.